Se abre la puerta del misterio. Llegamos a un mundo lleno de enigmas, leyendas, mitos, hechos increíbles y situaciones extrañas. Agudicemos nuestros sentidos. Llegan los enigmas del mundo con Diego Reyes Prieto. Unser deutsches Volk siegt heil! Sieg heil! Sieg heil! Y sí, señores, amigos de Pandemia Misterio, estamos en esta sección, iniciamos una sección fantástica que nos ha gustado mucho, que ha llamado mucho la atención a todos nuestros oyentes, para hablar de esos misterios, de esos enigmas, de hechos increíbles, de cosas insólitas, para estar con ustedes sobre esos hechos que parecen irreales, pero que están ahí y que hacen que nuestra realidad y nuestra estancia en este mundo pues sean una auténtica maravilla. Hoy un programa muy interesante. Escuchaban a la voz de Adolfo Hitler iniciando esta sección, este programa. Y es porque hoy vamos a hablar de Hitler. Vamos a hablar de los finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió con Adolf Hitler? ¿En serio eh, se suicidó en el búnker allí en Alemania? Hay teorías que aseguran que escapó de Alemania, que estuvo por Suramérica, vivió en la Patagonia y que hoy lo que conocemos como la reorganización del mundo, el nuevo orden mundial, pues allí tendría Hitler también que ver mucho en esto que estamos viviendo. Dirán que es una locura. Lo estamos, vamos a hablar a la luz de la investigación de un gran estudioso sobre este tema. Han hablado mucho, lo han criticado mucho, se han mofado, pero lo cierto es que él ha hecho una investigación extenuante y muy larga sobre este tema y para mí es un placer saludarlo. Recuerden que pueden seguir esta transmisión por YouTube en el canal Pandemia Misterio. Pandemia Misterio, búsquenos en YouTube, suscríbase y nos puede visualizar allí y otros episodios que hemos emitido. Igualmente en el podcast de iVoox nos buscan como Sentido Radiofónico y también pueden encontrar esto como está saliendo al aire con sus efectos, con sus sonidos, todo puede escucharlo usted allí en el podcast Sentido Radiofónico en iVoox. Quiero saludar a nuestro invitado, quiero saludar al investigador argentino Abel Basti, que se encuentra en este momento en comunicación con nosotros. Abel, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche en Pandemia Misterio. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. ¿En qué parte de la Argentina se encuentra, Abel? Yo estoy en San Carlos de Bariloche. Esto es la Patagonia, en el límite con Chile sería, donde está la cordillera de los Andes. Estamos transitando en pleno verano muy caluroso. Es una zona generalmente más fría, pero el verano se hace sentir esta vez. Claro. Bueno, Abel, usted durante mucho tiempo ha venido haciendo una investigación muy, pero muy interesante sobre el final de vida de Hitler, de Adolf Hitler. Según usted, Hitler no falleció, no se suicidó en el búnker allí en Alemania, sino que escapó y llegó a América. En sus primeras investigaciones, sus primeros libros, vimos cómo usted entrevistaba a testigos, sacaba fotografías, tuvo acceso a documentos desclasificados de la CIA, y lo cierto es que nos hemos enterado que los mismos Estados Unidos o la misma Rusia en ese momento, pues no creyeron mucho de que Hitler se hubiese suicidado. La historia nos dice que él falleció, que él se mató allí en Alemania, pero lo que hemos podido indagar es que habían muchos interrogantes y no todo estaba tan
tan claro como creíamos. Podemos empezar por ahí y ya vamos enrutándonos sobre el nuevo orden mundial, su más reciente trabajo y Adolfo Hitler. Sí, bueno, en principio hay que decir que estos son trabajos de investigación, así que no son trabajos de opinión, no son trabajos donde uno expresa lo que cree. Para la creencia está la religión o está la filosofía, estos son trabajos de investigación. Así que si arrancamos en el búnker, con lo que pasó en el búnker, es un tema, como digo, de investigación, así que hay que presentar pruebas. Pruebas en un sentido o en el otro. Y la verdad que históricamente cuando uno toma la información de la época y se toma el trabajo de ir a una hemeroteca, leer los diarios y ver la información oficial y no oficial, la verdad que la noticia es que Hitler escapó. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen todos los grandes generales rusos, empezando por Stalin, que era el jefe soviético, ¿no es cierto? A partir de ahí hay una secuencia muy interesante, en su mayoría pública es esta secuencia. Stalin dice que escapó con destino a España o posiblemente a Argentina. El gobierno español dice que no lo tiene en España. Hay una serie de llegadas de submarinos, particularmente a la Argentina. Desde Londres se dice que en uno de esos submarinos había llegado Hitler. O sea, toda la discusión de época, si uno la toma tanto de lo público como de lo secreto, que ahora son documentos desclasificados, es que Hitler escapó. Y es a tal punto que el gobierno alemán de posguerra no lo declara muerto a Hitler, porque no tenía evidencias. El gobierno alemán de posguerra, hasta 10 años después, lo mantiene como un sujeto vivo. Lo declara muerto en presunción de fallecimiento, porque no aparecía su persona, recién 10 años después. O sea que para el Estado alemán, no para Abel Basti o para alguien que cree en esto, para el Estado alemán, el estatus jurídico de Adolf Hitler después de la guerra es de una persona viva. Pero además hay que agregar que no es solamente de una persona viva, es de una persona que no tiene ningún proceso en su contra, porque no había sido apresado, no había sido enjuiciado. No tenía ningún proceso en su contra, no tenía ninguna condena obviamente, así que no había ninguna orden de captura. Por eso vamos a ver muchos documentos desclasificados donde se identifica a un Hitler de posguerra, se lo ubica, los servicios secretos lo ubican, pero no hay orden de apresarlo, así que no hay ninguna intervención en ese sentido. Esto que estoy contando ocurre también en Colombia, con un incidente en 1954 donde está absolutamente registrada su presencia y está registrada la orden de no actuar sobre él. Claro, y es que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, aquí a América llegaron muchos alemanes que hacían parte del Partido Nacional Socialista y llegaron aquí, muchos hicieron empresa, por ejemplo, lo que hoy es la gran aerolínea de Avianca, fue nacida originalmente por ideas alemanas de crear una aerolínea. Muchas otras empresas aquí en Colombia se crearon y, y bueno, pues llama la atención de que toda esa gente que llegó aquí a hacer empresa, que prosperó, y usted me dice que Hitler fue uno de esos y que estuvo aquí, estuvo por la Argentina, estuvo en Paraguay, estuvo en la misma Colombia. Eso es lo que ha revelado sus investigaciones, ¿no? Sí, hay que partir de un punto que generalmente no ha sido tocado en la historia oficial. Ese punto es el acuerdo entre los nazis y los norteamericanos casi al terminar la guerra. ¿Cuál es ese acuerdo? Ese acuerdo es para que todo el material alemán, ya sea los hombres, los elementos científicos, técnicos, industriales, los desarrollos tecnológicos, queden en salvaguarda para que no sean tomados por los soviéticos. Entonces, para conseguir eso se hace un acuerdo. Ese acuerdo implica la evasión de miles de nazis a toda América. El país que más nazis recibió fue Estados Unidos. Y no hablamos solamente de científicos, hablamos de expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística.
toda la red de inteligencia nazi que se está usando para espiar a la Unión Soviética pasa a depender de Washington. Los oficiales nazis son instructores, por ejemplo, de las unidades de boinas verdes norteamericanas. O sea, hay un gran acuerdo que hoy lo podemos cuantificar, porque sabemos qué pasó y dónde fueron esos hombres. Esto ocurrió en toda América, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Argentina, ocurrió en Brasil, ocurrió en Colombia, ocurrió en Chile, porque eran miles de nazis. Pero además, algo que tampoco se ha tenido en cuenta, es que también salieron desde Alemania las grandes empresas, los grandes holdings alemanes que ayudaron al esfuerzo bélico de Adolf Hitler. Y se radicaron en toda América, particularmente, por ejemplo, en Colombia, las grandes farmacéuticas, las grandes empresas químicas y otras se radicaron en territorio sudamericano, y en este caso, bueno, estoy haciendo referencia directa a Colombia. Así que ese es el mundo que surge a partir de 1945, con un condimento que es que quienes eran socios en esa guerra, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, que pelearon juntos, pasan a ser enemigos. Y los enemigos formales de la guerra, que eran los nazis y los norteamericanos, pasan a ser socios. Ese cambio de piezas, esa jugada, ese reseteado de la historia, es lo que va a marcar el nuevo orden. Así se llama mi nuevo libro, el nuevo orden, Hitler y el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden nos impacta hasta el día de hoy. Ese nuevo orden trastocó prácticamente todo lo tradicional que venía siendo parámetro en las sociedades, y cambió, mutó y se transformó en este mundo que vivimos hoy. Sí, recuerden buscarnos en YouTube como Pandemia Misterio. Búsquenos. También puedo opinar en el Twitter con mi cuenta @darreyesprieto o con el numeral Pandemia Misterio. Para, si quieren, tienen alguna pregunta. Por ejemplo, Abel, hay un oyente que me acaba de escribir y me dice lo siguiente, que usted en sus investigaciones ha hablado o ha relacionado mucho a Boyacá, el departamento de Boyacá y la capital Tunja, con Hitler, y que él tiene dos cosas que le han parecido siempre muy curiosas. Segundo, que él recuerda a su abuelo, él recuerda las fotografías de sus bisabuelos, y todos tenían una especie como de bigotito muy curioso al estilo hitleriano, que era muy común y muy famoso en esa región del país. Él dice, yo no estoy diciendo nada, pero me parece curioso ese hecho. Otro hecho que él nos aporta, que también me parece muy interesante, muy válido, es que existe una gran institución universitaria en Tunja, que se llama la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la famosa UPTC. Y la UPTC tiene en su eslogan, en su figura, en su escudo, tiene un águila alemana con los colores, el amarillo, el negro, el blanco, los colores alemanes. Y él dice, ¿cómo es esto posible? ¿De dónde sale esto? Y me llama mucho la atención. ¿Qué le podemos decir al oyente, Abel? Bueno, yo esto lo he contado en un libro que está editado en Colombia, que se llama Hitler en Colombia. El primer rector de esa universidad se llamaba Julio Sieber. Julio Sieber había estado con las misiones educativas, pedagógicas, de profesores alemanes que habían sido enviados a Colombia antes de la guerra. Cuando comienza la guerra, Julio Sieber vuelve a Alemania y era amigo de Hitler. Julio Sieber era amigo de Hitler. Cuando termina la Segunda Guerra, Julio Sieber vuelve a Colombia y finalmente va a ser designado por el presidente Rojas Pinilla como rector de lo que era un colegio nacional y pasa a ser una universidad. Julio Sieber trajo desde Alemania muchos profesores nazis. Era un círculo intelectual nazi que se radica en ese lugar. E implementa toda una simbología como el escudo de la universidad, inclusive a los egresados se le daba un anillo bastante particular, con runas, con toda una simbología
muy afín al nazismo, y va a implementar su sistema de enseñanza con parámetros nacionalsocialistas. Así que todo lo que tiene que ver con esa ciudad, con Tunja, con su mundo conservador, con su mundo religioso, porque es una ciudad tradicional, muy antigua, donde hay catedrales, donde hay colegios religiosos, etc. Todo ese mundo va a girar en torno al nacionalsocialismo, inclusive después de la guerra. Sí. Abel, antes de empezar a hablar sobre la relación de Hitler con el nuevo orden mundial, que es el tema importante, la idea principal de su libro, de su más reciente libro, ¿qué nos puede decir, qué podemos hablar sobre los últimos días de Hitler? ¿Qué se sabe, según sus investigaciones? Si escapó, estuvo en América, en dónde vivió, ¿qué nos puede decir? Yo sé que esto es más extenso, pero abuelo de pájaro, para darle una idea a los oyentes de todo lo que usted ha encontrado en sus investigaciones. Bueno, en realidad yo lo que hago es volver a sacar a la luz lo que se supo en su momento. Lo que se supo en su momento es que no hubo ninguna evidencia de la muerte de Hitler. Esto quiere decir que no hubo pericias criminalísticas que pudieran demostrar que Hitler murió en el búnker de Berlín. Yo en uno de los libros que se llama El exilio de Hitler, detallo cada uno de los testimonios de las personas que estaban en el búnker, que son testimonios muy endebles, contradictorios, la falta de, por ejemplo, del arma homicida, si se pegó un tiro, la falta de pólvora, las diferencias que ocurrieron en el búnker cuando estaba Hitler y cuando estaba su doble, porque Hitler fue reemplazado por un Socias, esto es muy conocido. Las evidencias de ese reemplazo son muy contundentes. Son muy contundentes. Por ejemplo, hasta el día que sale Hitler, todas las órdenes emanadas del búnker eran firmadas por Hitler. A partir de su salida y su reemplazo por un doble, un Socias, las órdenes del búnker son emitidas por los jerarcas Goebbels o por Martin Bormann, que era otro de los jerarcas. Hitler en el búnker todos los días, con una disciplina típica de él, subía desde el búnker hasta la superficie, casi a trotecito, los más de 50 escalones que había que cubrir para esa distancia. El doble es una persona que está semidrogada porque sabe que va a morir en un muy mal estado de salud y no puede subir un escalón. Hitler invariablemente tenía sus reuniones con los altos mandos alemanes en horas nocturnas. Siempre era un tipo noctámbulo. Empezaba a las 12 de la noche, seguía hasta las 3, 4 de la mañana y después dormía hasta el mediodía. El doble invariablemente se va a dormir a las 8 de la noche. Hitler usaba anteojos con marcos de oro. Este doble no tenía lo que hizo anteojos con marco de oro, un marco plateado, por ejemplo. Hitler siempre lucía impecable con su uniforme, siempre impecable, limpio, bien planchado. Este doble, el uniforme era un desastre, estaba manchado, arrugado. Todo el sistema de seguridad personal de Hitler, sus custodios, abandonan el búnker junto con Hitler, así que hay una relajación absoluta del sistema de seguridad del búnker a partir de la salida de Hitler. Bueno, este tipo de evidencias son muchas más. Yo estoy haciendo un pequeño resumen, ¿no? Todas estas yo las voy detallando en mi libro, y después toda la documentación, ¿no? Stalin es el primero en decir que Hitler escapó, inclusive pide que se juzgue en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, porque a otro jerarca, que es Martin Bormann, se lo juzgó en ausencia, aunque no estuviera, juzgarlo igual, pero no va a ser juzgado Hitler, no va a ser juzgado, y al no ser juzgado queda libre de culpa y cargo, no hay ninguna acusación contra él. Como decía antes, son muchas más las evidencias contundentes. Yo tengo una ventaja, mi ventaja es vivir en el lugar donde vivió Hitler, porque Hitler cuando escapa lo hace hacia la Patagonia Argentina. Todo esto también
yo lo detallo mucho porque este era un plan prearmado casi 3 años antes del escape. Cuando los nazis no pueden tomar Rusia, cuando tienen que retroceder y son derrotados, Hitler ya maneja un plan alternativo, un plan B de escape. Ya tiene un plan de escape diseñado, que se va a ejecutar efectivamente en 1945. Ese plan, que era un plan muy hermético, con compartimentos estancos, donde se hablaba de las evacuaciones de personas, las evacuaciones de divisas, la evacuación de tecnología, etcétera, etcétera, tenía como destino final de Hitler esta ciudad, donde yo estoy viviendo. Esa es mi ventaja. Y por vivir en esa misma ciudad, yo tengo mucha información. Sí, estamos De hablando de otra Bariloche. manera, San Carlos de Bariloche, en la Argentina. De otra manera sería prácticamente imposible obtenerla, porque esto es como un pueblo donde las cosas se saben, tarde, pero se saben, y uno puede al día de hoy seguir obteniendo información respecto a un personaje que, si bien vivía en una estancia, porque no vivían en la calle principal del pueblo, su presencia fue, digamos, vox populi de alguna manera, porque había que servirlo, necesitaba una mucama, necesitaba un chofer, necesitaba un dentista, necesitaba alguien que le hiciera los trajes, como se los hizo una modista húngara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísima información respecto a un Hitler vivo en esta ciudad donde yo vivo. Sí, hay registros de muchos nazis que fueron capturados por el Mossad, por ejemplo, el Mossad israelí, y muchos fueron llevados, capturados y llevados a juicios y también condenados a penas de muerte. Hitler, eh, ¿tenían algún indicio y fue perseguido? ¿Tuvo que moverse por algunos lugares, dejar Bariloche y ir a otro país para no ser detenido? ¿Había información de que fue perseguido de esa manera? No, yo creo que esto que acabas de contar es muy relativo, es muy relativo. Los nazis con Hitler a la cabeza gozaron de impunidad absoluta. No había una persecución oficial por parte de los estados involucrados de ambos bandos, digamos, ¿no? No hubo una persecución. Los nazis que se capturaron son muy pocos, y muchos de ellos fue cuando ya no eran útiles en sus últimos años. Como el caso de Eichmann, por ejemplo. El caso de Eichmann, Eichmann se sabía que estaba en Argentina desde el día que estuvo en Argentina, estamos hablando de los años 50. Lo sabía el servicio secreto alemán, consecuentemente lo sabía el Mossad, que trabajaba codo a codo con el servicio secreto alemán, y lo sabían los norteamericanos. Eichmann se lo dejó hacer hasta que se consideró que había que hacer un escándalo público en el año 60 con este tema, y se hizo posiblemente por determinadas cuestiones que tenían que ver con el acontecer mundial. Pero yo diría que son excepciones. Estamos hablando de muy pocas personas que hayan atravesado ese proceso, si consideramos que estamos hablando de miles de nazis y de cientos de altos oficiales del ejército alemán, ¿no? ¿Qué relación tuvo Hitler en su estancia en Latinoamérica con presidentes de la época? A Bueno, ver, hay que decir que todos los presidentes de la época, en su mayoría militares, como en el caso de Colombia, tenían pleno conocimiento de esta circunstancia. Esto era un pacto internacional con un paraguas de protección norteamericano que bajaba a los países de la región. Esto permitió, en principio, crear una gran guardia, por decirlo de alguna manera, nazi en América para evitar la penetración soviética. Estamos hablando de la Guerra Fría. Los nazis eran funcionales a los Estados Unidos para pelear contra los soviéticos. Por eso las dictaduras de la región tuvieron entre sus filas a muchos nazis. El caso de Klaus Barbie es el más notorio, Klaus Barbie en Bolivia.
Así que todos los presidentes esto lo sabían, los nazis se podían mover con cierta facilidad en la región, pero además hay un ingrediente más que tampoco es muy mencionado, que es cuando las empresas alemanas deciden radicarse, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Colombia, esas empresas necesitan cierta salvaguarda de que en esos países no gane el comunismo, porque si gana el comunismo, le van a expropiar las empresas. Entonces, lo que se hizo fue eso, se instauraron dictaduras militares de derecha o de ultraderecha en esos países, con una gran cantidad de nazis en sus filas, en esos gobiernos, blindando de esa manera a esos estados al comunismo, lo que le permitía a las empresas funcionar tranquilas, sin ningún temor, y además reabsorber en su planta laboral a nazis que estaban viniendo desde Europa. Yo en mi libro Hitler en Colombia cito a Cerías Paz del Río, donde por lo menos hay dos casos de nazis muy conocidos. Uno tuvo un atentado, porque se supo que era nazi, tuvo un atentado del cual salió ileso en las mismas acerías Paz del Río, y otro terminó siendo jefe de custodia del presidente Rojas Pinilla. Perfecto. Estamos conversando en esta noche, en este especial de Pandemia Misterio, con el investigador argentino Abel Basti. Este hombre que sostiene que Hitler, además de otros investigadores en el mundo, que han sido muy rigurosos, han sido muy minuciosos en la búsqueda histórica y han encontrado que la muerte de Hitler no está muy clara. Tantas pruebas y tanto así que el señor Abel, con quien conversamos, ha encontrado pruebas y testigos físicos de personas que vieron a Hitler, convivieron con él aquí en Sudamérica, principalmente en Argentina y en otros países en los que se movió. Abel, ya para hablar sobre el nuevo orden mundial, esos acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, lo que nos está pasando hoy en día, estamos en una pandemia atroz, lo que sucede día tras día, contagios, vemos el problema China, Estados Unidos, Rusia, las guerras que se siguen desarrollando, Unión Europea, todo lo que podamos desgranar de esa gran mazorca que es el juego de ajedrez geopolítico en el mundo. ¿Qué papel jugó Hitler para todo esto? Si nos puede contar, adelantar algo de su maravilloso libro. Bueno, en principio, como yo decía antes, a partir de 1945 se trastocan las piezas, hay un reseteo del mundo. Y se establece un conjunto de relaciones nuevas y el poder crea un mapa diferente. Ese mapa diferente, bueno, está caracterizado en principio por lo que es la división entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Particularmente en este nuevo orden se crean instituciones que tienen determinados objetivos para mantener y garantizar ese orden y además para hacer fabulosos negocios a los integrantes del máximo del poder, ¿no? Entonces se crea el Banco Mundial, se crea el FMI, se crean las Naciones Unidas. El FMI, el Banco Mundial, es el orden, digamos, financiero, económica, junto con otras entidades multilaterales de crédito. Las Naciones Unidas, la OEA, etcétera, están garantizando el orden político y el orden también ese orden que tiene que ver con lo bélico, porque la industria bélica va a pasar lo que se llama el complejo bélico industrial, básicamente con una base muy fuerte en Estados Unidos, va a ser la garantía de un funcionamiento de la economía de ese nuevo orden, y por eso la necesidad de mantener un estado de guerra permanente, ¿no? Ya sea guerra fría o pequeñas guerras puntuales en distintas partes del mundo. Se crean ciertos holdings para mantener, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria química,
Colombia en esto tiene mucho que ver, porque las grandes empresas químicas y farmacéuticas se radican en Colombia, que por su clima y por su ambiente tiene mucha materia prima para los laboratorios. Hay hechos muy anecdóticos que yo voy contando. Por ejemplo, a Colombia entraron más de 500 pilotos alemanes, pilotos de guerra alemanes. Si bien algunos fueron a líneas comerciales, como el caso de Avianca que tú citabas, la mayoría de esos que pilotos... antes de Avianca se llamaba Skadda. Y, Skadda. Skadda y fue fundada, sí, por alemanes, pero mucho antes de la guerra. Pero la mayoría de los pilotos que entran después de la guerra van a trabajar en empresas fumigadoras. Fíjate esto, pilotos alemanes, empresas fumigadoras que usaban productos químicos que habían sido desarrollados en el Tercer Reich, que se continuaban desarrollando en Colombia, la mayoría muy peligrosos, prohibidos hoy totalmente, algunos que no sabemos qué eran, que estaban tirando. Fumigaron todas las áreas rurales de Colombia, probando estos productos químicos, o sea que mientras facturaban el trabajo de fumigación, a su vez, esta gente estaba desarrollando productos que no sabemos qué cuernos eran, pero eran perjudiciales para la salud de la gente, en relación a químicas que estaban en Colombia, donde algunos de sus directivos seguían siendo oficiales alemanes que habían escapado de Europa. Te estoy dando solamente un ejemplo en el marco de ese nuevo orden que tiene que ver con los negocios también, ¿no? O sea, hay una cuestión bélica, pero hay una cuestión de negocios. Y recordemos que Colombia va a ser el único país de la región que va a ir a la guerra de Corea con Estados Unidos, donde se usaron determinados gases tóxicos. sí, recibimos mensajes de nuestros oyentes. Hay un mensaje que me llama la atención, Abel, y es lo siguiente. Ya vimos cómo Estados Unidos le sacó mucho provecho a todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, porque llegaron científicos, llegaron pilotos, llegaron intelectuales alemanes allí a trabajar en sus empresas y este talento humano pues hizo muy bien para la economía y la innovación en los Estados Unidos. Pero también vemos cómo después, en esa época, en esa posguerra, en plena Guerra Fría, pues se generaron ganancias siderales con la venta de armas, la industria química, como usted bien nos lo relata, y el negocio del tráfico de drogas. En todo esto está, en este mapa difuso, están los actores nazis, los gobiernos y lo que usted sostiene que estuvo vivo Adolfo Hitler después de la guerra. Pero me pregunta el oyente, ¿por qué los Estados Unidos, según lo que hemos comentado, permitieron el escape de Hitler? Por todo esto que estamos hablando, ustedes, ganancias provechosas que le sacaron a todo esto. En realidad Hitler siempre fue un aliado de Estados Unidos. O sea, Hitler llega al poder porque era considerada la persona que podía contener el avance soviético sobre Europa. Y de esta manera evitar la expropiación de las empresas que estaban en Europa, porque si los comunistas tomaban un país, iban a expropiar las empresas. Muchas de esas empresas que estaban en Europa eran norteamericanas. Entonces, Hitler es respaldado y las líneas de financiación que le llegan y que va a levantar Alemania son líneas de crédito norteamericanas, desde Wall Street, desde Rockefeller, desde los grandes holding norteamericanos. Hitler recibe la ayuda financiera necesaria para ponerle contención al comunismo. Lo mismo con Benito Mussolini en Italia, que también era financiado por los capitales de la derecha norteamericana y de otros países, fundamentalmente las grandes empresas que querían parar el avance soviético, porque antes de la guerra el comunismo había penetrado y era fuerte en varios países europeos.
Entonces, Hitler es un socio de los norteamericanos y es un elemento a utilizar para detener a los soviéticos. A tal punto que Estados Unidos no quiere entrar en esa guerra porque tiene la esperanza de que Hitler va a derrotar a los soviéticos. Estados Unidos se ve obligado a entrar en la guerra después que fracasa el intento de Hitler de dominar a la Unión Soviética. Ahora bien, durante la guerra, esas relaciones, por ejemplo, con Rockefeller, con la banca Morgan, con la Standard Oil, esas relaciones se siguieron manteniendo, a tal punto que inclusive podríamos hablar de que había elementos que necesitaba Hitler para la guerra que se lo enviaban a empresas norteamericanas. Los repuestos de la Ford, por ejemplo, eran utilizados por el ejército alemán. Y algo más, como para marcar cómo era diferente la situación. El campo de Auschwitz, el complejo tan renombrado por todo lo que ocurrió en su interior, era una propiedad privada, no era del Estado alemán. ¿De quién era ese complejo? Porque nunca nos preguntamos quién eran los dueños de ese complejo. Bueno, las instalaciones de Auschwitz tenían dos dueños en 50% de las acciones. Uno era una empresa alemana, que era la Farben, y la otra era una empresa norteamericana, que era la Standard Oil, antes de la guerra y durante la guerra. O sea, que los capitales norteamericanos participaban activamente en algunos temas y cuestiones que hoy a la distancia tratamos de ignorarla y hacer creer que eran solamente los nazis los malos de la película. Pero acá había asociaciones comerciales, económicas, financieras, bancarias, que trascendía la diferencia que podía existir en el plano estrictamente bélico de dos bandos enfrentados. Mientras la gente se mataba por cuestiones presuntamente nacionales para defender el derecho, la libertad, etcétera, etcétera, los banqueros y representantes de empresas de esos países enfrentados se sentaban en una misma mesa para ver cómo seguían los negocios y cómo seguirían los negocios de posguerra. Y siguieron, porque ningún empresario alemán que contribuyó al esfuerzo bélico de Hitler o que tenía mano de obra esclava, fue condenado. Los poquitos que fueron condenados fueron amnistiados al poco tiempo, con penas muy breves, y rápidamente sus empresas se volvieron a funcionar, se rehicieron y volvieron a ganar fortunas, muchas veces asociados a los capitales norteamericanos. Hablamos de todas las químicas, hablamos de todas las farmacéuticas, hablamos de las empresas automotrices, las empresas de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Increíble. Todo lo que estamos escuchando esta noche en este especial de Pandemia Misterio. Abel, si Hitler no murió con un disparo en la boca y una cápsula de cianuro y escapó con su compañera Eva Braun, ¿qué se sabe del final de Hitler? ¿Cómo fue su muerte real? Bueno, es materia de investigación, pero en principio uno podría decir que muere de viejo, como diríamos nosotros, ¿no? Muere anciano. No muere porque alguien lo haya matado o alguien lo haya envenenado. El último relato que tenemos es de un militar brasilero que vive, que lo dijo públicamente también, de haber asistido a una de las ceremonias funerarias realizadas en Paraguay, en Asunción de Paraguay. Yo sé que esto es lo más llamativo, ¿no? para todos, el tema del escape de Hitler, la sobrevida y su muerte muy posterior. Pero yo creo que no cambia la historia. O sea, a mí me parece más trascendente, porque en definitiva Hitler era una persona, era un ser humano, no era ni un dios ni un diablo, era un ser humano. Era un jefe de un país como podría ser cualquier otro presidente. Ustedes miran, bueno, pero era muy malo. Bueno, el tema de las guerras, si analizamos, qué sé yo, las gestiones de Reagan y de otros presidentes norteamericanos, también fueron bastante terribles respecto
a la invasión de países, a la supresión de derechos humanos, a las matanzas, etcétera, etcétera. Si yo lo llevo a Hitler a un plano de un ser humano, era un nazi más, era el jefe, pero era un nazi más que escapó como miles de nazis hacia América. Es llamativo, puede parecer ficción o no puede parecer ficción, es lo que más llama la atención, pero me parece que no es lo más importante, porque esto no condicionó la vida del mundo. Lo que condicionó la vida del mundo fue esta serie de acuerdos, de pactos criminales, entre las potencias, entre las grandes empresas, entre los sectores del poder. Yo hablo también en mi libro de las casas reales, que generalmente son ignoradas, pero que tienen un peso de poder importante, las casas reales europeas, y este pool de poder internacional que determinó cómo iba a ser la vida de la humanidad, nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de curarnos. O sea, nosotros nos cambiaron la forma de curarnos, nos enseñaron que tenemos que comprar pastillitas que están registradas para curarnos, nos cambiaron la vida. Y así sucesivamente con todas las áreas que tienen que ver con nuestra vida, la salud, la alimentación, el entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien Hitler escapó, alguna gente puede creer, otra gente no puede no creer, pero yo ya dije que no es un tema de creencia, es un tema de presentar evidencias. A mí me parece que es un detalle menor en relación a todo lo otro. Por eso en este nuevo libro yo presento también todo lo otro, que generalmente se lo trata de tapar, porque la muerte de Hitler en 1945 es eso. Matamos a Hitler en 1945, entonces se murió el nazismo en 1945, y de 1945 en adelante todo no tiene que ver con los alemanes, no tiene que ver con los nazis. Los malos se murieron, los buenos siguieron con las riendas de la sociedad civilizada. Y esa es la historia de ponerle un punto final al nazismo y de matarlo a Hitler en 1945. Abel, ¿cuántos libros tiene usted a raíz de esta investigación? ¿Cuántos libros han salido? 10 libros. ¿Todos se consiguen en este momento o ya hay unos que están descontinuados? Bueno, depende de cada país. En Colombia es Editorial Planeta Colombia, que tiene la mayoría de los títulos en este momento. No sé si, bueno, algunos están agotados, pero tiene menos este último que acaba de salir, tiene casi todos, y particularmente Hitler en Colombia. Sí. Este último libro ya se encuentra en las librerías, Hitler y el nuevo orden mundial. ¿En Colombia ya se puede conseguir? No, ya es una decisión, las editoriales se mueven país por país o región por región, ¿no? En la parte sur está, en Argentina, Uruguay, Chile. Ahora ya es una decisión de Editorial Planeta Colombia el momento en que ellos publican el libro. Yo estimo que será, bueno, el año que viene. Estamos un día del año que viene. Claro. Estimo, no lo quiero afirmar con seguridad. Perfecto. ¿Qué más podemos decir ya para terminar esta interesante conversación, Abel, que ha sido muy grata y el tiempo, tenemos una espada de Damocles encima, pero ha sido muy gratificante hablar sobre este tema, que compartamos o no, lo que, si queremos seguir la línea de la historia, pues Hitler murió y punto, pero la cuestión, el círculo no se cerró totalmente. Hay investigadores como usted que han sacado cosas que uno las comparto, ¿no? Pero son sumamente interesantes y por eso estamos conversando esta noche con usted. Bueno, yo creo que la historia hay que revisarla, porque si uno puede comprender el pasado mejor o desde otra perspectiva y sacar un velo de oscuridad que tiene el pasado, puede entender el presente. Si no entendemos bien el pasado, no podemos comprender el presente, y nos quedan muchas dudas sobre el presente. Hay cosas del presente que uno no puede llegar a entender,
porque no han decodificado, no nos han permitido ver bien el pasado. Cuando uno comprende bien el pasado, se explica claramente lo que pasa hoy. Por eso me parece importante esta cuestión, ¿no? Después de la guerra, se formaron organizaciones entre los alemanes y los norteamericanos, por ejemplo, para manejar el negocio de las armas. El negocio legal e ilegal, si podemos hablar de un negocio blanco y uno negro, el tráfico de armas. Entonces, por ejemplo, todo el material de rezago de la Segunda Guerra Mundial, que era mucho, y no estamos hablando de pistolas, estamos hablando de tanques de guerra, aviones, barcos, submarinos, etcétera, etcétera. Todo eso lo tuvieron que comercializar, hicieron un gran negocio de comercialización. ¿Y a quién se lo vendían en lo que era el tráfico de armas? A gobiernos revolucionarios, a grupos terroristas, a zonas en conflicto donde está prohibido vender hasta armas legales, ¿no? O sea, no se puede, en zona inestable, a los dos bandos. Esto se manejó de esa manera para reinsertar esas armas usadas, digamos, en esas zonas, haciendo un fabuloso negocio, y liberar a estos países que tenían esas armas para comprar nuevas, que era el otro negocio. Entonces, Alemania, por ejemplo, se desprendió de ese material, como se desprendió Francia, como se desprendió Inglaterra, para comprar el nuevo. Estas organizaciones que manejaron el tráfico de armas, simultáneamente manejaron el narcotráfico, con nombres y apellidos. Hay estudios académicos con esta cuestión bastante detallados, con bastante precisión, con nombres y apellidos, con las empresas participantes. Entonces, cuando uno ve que todo esto, que es la porquería de la humanidad, porque no estamos hablando de obras de arte, del deporte, de la cultura, de la ciencia, estamos hablando de lo peor que tiene la humanidad. Cuando uno ve que todo esto era sostenido por las grandes potencias, nos damos cuenta que nos contaron la historia equivocada, nos contaron la historia al revés, nos dieron vuelta a la historia para no ver esta parte, porque si esta parte lo hubiéramos visto, seguramente tendríamos otras consideraciones respecto al poder de turno, ¿no? Increíble. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio, en el podcast de iVoox como Sentido Radiofónico, y ahí podrán ver este y muchos otros episodios. Pues Abel, ha sido una velada interesante, una gran conversación, siempre muy reveladora su presencia en nuestro programa, y de verdad le agradezco mucho estos minutos, esta charla. Espero que podamos seguir profundizando sobre este tema y vamos a leer su libro, Hitler y el Nuevo Orden Mundial. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por el contacto, un saludo para ti, para los oyentes, y bueno, un buen fin de año y un mejor inicio del 2022. Se abre la puerta del misterio. Llegamos a un mundo lleno de enigmas, leyendas, mitos, hechos increíbles y situaciones extrañas. Agudicemos nuestros sentidos